Hola, ¿qué tal? Bueno, esta es la tercera clase y la última correspondiente al primer tema del módulo, que titula Bases de Microeconomía para el análisis del mercado de suelo. En esta oportunidad vamos a analizar qué ocurre con el precio y las cantidades de los bienes que se ofertan y demanda, es decir, vamos a poner en interacción ambas curvas, y lo vamos a hacer para un mercado competitivo. Luego vamos a caracterizar brevemente otras estructuras de mercados considerados como imperfectos, para por último, y ustedes dirán quizás al fin, comenzar a ver algunos factores de oferta y demanda de suelo urbano que determinan el precio de los terrenos en nuestras ciudades. En el gráfico de esta filmina podemos distinguir el punto donde la cantidad demandada coincide con la cantidad ofrecida. A este punto se lo llama precio de equilibrio. Y la situación de equilibrio refiere a un precio que logra mantenerse en el tiempo, en un punto donde la cantidad demandada igual a la cantidad ofrecida, va a decir donde existe compatibilidad entre las decisiones de los consumidores y la de los productores. En este contexto, si los precios se ubican por debajo del precio de ese equilibrio que marqué ahí, por ejemplo a 20 pesos, los compradores demandarán más bienes que los existentes en el mercado y se produciría así una situación de exceso de demanda. Es decir, a 20 pesos los consumidores demandarían una cantidad de 10, sin embargo la oferta sería a ese precio de 4 unidades. Es decir, varios consumidores se quedarían con las manos vacías y se produciría una situación de escasez. Y a la inversa, a precios más altos sobre ese punto de equilibrio, se demandarían menores cantidades de las que el mercado estaría en condiciones de equilibrio, habría un exceso de oferta. La situación de equilibrio no surge de manera espontánea de un día para el otro, de hecho tarda bastante en producirse y, como sospecharán, existen muchísimos casos donde no se alcanza. En teoría el precio de equilibrio se alcanza y logra mantenerse en un mercado de competencia perfecta. La asignación de un precio de equilibrio requiere de una estructura de mercado con ciertas características, estamos hablando de un mercado de competencia perfecta, que difiere mucho de lo que se entiende por mercado altamente competitivo, ya que en este cada empresa conoce las estrategias de producción y sobre todo de comercialización de sus rivales. Sin embargo, en un mercado competitivo, la impersonalidad se vuelve una característica fundamental, en el sentido de que al haber tantas empresas, ninguna de ellas considera a la otra como competidora. En primer lugar, se requiere una cierta homogeneidad del producto, es decir, que los productos que se vendan en un mercado sean iguales. Esto es importante en el sentido de que ante un mismo precio a los consumidores no les interesa si compran el producto de un vendedor o de otro vendedor. También se requiere que cada contraparte del mercado, sea consumidor o vendedor, sea lo suficientemente pequeño con respecto al mercado como para que su accionar no afecte al precio del producto. Si todos los vendedores actúan en conjunto, por supuesto que el precio se verá afectado, pero en un principio ningún vendedor que actúe de forma aislada podrá hacerlo. En tercer término, se requiere que los recursos sean completamente móviles, es decir, que puedan entrar y salir del mercado y cambiar de uso en un corto plazo. Esto significa que las materias primas y demás insumos no deben estar monopolizados y que cualquier empresa pueda ingresar y salir del mercado cuando lo requiera. Esta condición es difícil de cumplirse, sobre todo en aquellos mercados que requieren una inversión muy grande para entrar a él. La existencia de un mercado de competencia perfecta requiere también que los consumidores, los productores, los vendedores y los propietarios tengan un conocimiento perfecto de la información económica y tecnológica relevante para la producción. Bueno, habiendo descrito estas condiciones de existencia, se puede intuir que la probabilidad de que exista un mercado perfectamente competitivo es bastante reducida, cuando no nula, ¿no? Y eso suele ocurrir por las externalidades que producen ciertas actividades económicas, por el poder del mercado que con el correr del tiempo adquieren determinadas empresas, afectando las cantidades producidas y también los precios, y también por la falta de información, más precisamente por las dificultades que existen
o que tienen ciertos agentes, tanto por el lado de la demanda como de la oferta, para acceder a la información. Sin embargo, los principios que rigen el modelo de competencia perfecta son útiles para entender e incluso para predecir el comportamiento de ciertos agentes de mercado en la realidad y la incidencia que estos tienen en la asignación de precios y cantidades, que es lo que venimos haciendo. A veces un modelo debe evaluarse por su capacidad predictiva y también de síntesis de cuestiones complejas, y no tanto por el realismo de todos sus supuestos. Veamos brevemente las cuestiones básicas de un mercado monopólico. Bueno, la mayoría de nosotros estamos familiarizados con el término monopolio y lo relacionamos de manera directa con un mercado que presenta una única fuente de oferta, y bueno, y eso está bien, ¿no? Debe haber un vendedor en el mercado, solo uno, y por lo tanto ese vendedor en esta estructura de mercado no tiene rivales como los oferentes de la competencia perfecta. Bueno, dicho esto, podemos decir y entender que el monopolista se enfrenta solo, como único oferente, a toda la curva de demanda. Por eso los factores que determinan la demanda del monopolista son los mismos factores que determinan la forma de la curva de demanda de su producto. Los precios de los bienes sustitutos y también los complementarios, el ingreso, los gustos, bueno, y todos los factores que ya estuvimos viendo. Al no tener rivales, tiene mayores libertades para asignar precios y cantidades del producto que monopoliza. Y digo mayores libertades y no total libertad, porque los productos de un mercado compiten con otros productos de otros mercados. Por ello los grados de libertad del monopolista dependen de la existencia de bienes sustitutos a sus mercancías. Asimismo, la libertad que tiene en la asignación de precios también proviene del hecho de que el monopolista puede participar como comprador de insumos en un mercado que tiende a ser perfecto. Bueno, al existir múltiples compradores no tiene entonces la capacidad de incidir en el precio de los insumos. ¿Por qué surgen los monopolios? Bueno, a veces se constituye porque una empresa logra controlar la oferta de un insumo básico, lo contrario de lo que expliqué recién, ese insumo básico requerido para manufacturar algún producto. Por ejemplo, la bauxita, lo que es la bauxita para el caso del acero, y bueno, se convierte así en un monopsonio, en un mercado de insumos. También cuando se requiere de una producción de gran escala necesaria para reducir el costo medio y de esta manera satisfacer al mercado a un precio rentable. Esto también hace a la formación de los monopolios. ¿Sí? En este caso, si en más de una empresa no se logran reducir los costos medios al mínimo porque no están dadas las condiciones para aumentar su tasa de producción. Entonces, cuando los costos medios se comportan así, se conoce al monopolio. Se dice que el monopolio es un monopolio natural, y muchas veces los monopolios naturales, por su requerimiento de producción a escala, entre otras cuestiones, suelen ser regulados por el Estado. Otras veces una empresa logra el control monopólico del mercado por la tenencia de patentes sobre el producto o sobre los procesos básicos que se utilizan para la elaboración del mismo. En este caso, los potenciales competidores intentan entrar al mercado con productos similares, protegidos quizás por otras patentes. Y bueno, y por último, los derechos exclusivos de explotación son legitimados y controlados en el mejor de los casos por regulaciones específicas que pueden convertir a una empresa en monopolista. La regulación suele estar orientada muchas veces al comportamiento y las operaciones de la empresa, y sobre todo cuando el Estado tiene un interés particular por la sensibilidad social con respecto al servicio del producto. Sobre todo hay un interés por regular su precio, el precio de los productos o los servicios
de la empresa. Bueno, y si, como vimos recién, nos detenemos en las características básicas de la competencia perfecta y el monopolio, podemos notar rápidamente que se trata de dos estructuras de mercados opuestos, ¿sí? Especialmente porque en la competencia perfecta hay muchos vendedores y en el monopolio hay solo uno. Los mercados de productos muestran por lo general situaciones intermedias. Bueno, la mayor parte de las mercancías no son homogéneas, es decir, en la mayoría de los casos las empresas suelen compartir con productos sustitutos cercanos. Una de las características básicas del mercado de competencia monopolística, que es el que pasamos a desarrollar acá, es que existen varias empresas o vendedores, a diferencia del mercado monopólico. Pero como los productos son diferenciados, las empresas tienen, a diferencia de los mercados perfectamente competitivos, cierto margen de poder monopólico. Es decir, existe cierta autonomía relativa por parte de la oferta para incidir sobre el precio del producto. Esto suele conducir a lo que se conoce como comportamiento imperfecto del mercado, en la medida que la segmentación del mismo, que le otorga la heterogeneidad de los productos, impide garantizar ciertas condiciones de eficiencia. Cuando la heterogeneidad del producto es importante, el vendedor puede fijar el precio como si se tratara de un bien único. Esto puede extremarse más aún cuando el costo de producción no tiene incidencia en la fijación del precio del producto. Y bueno, acá es importante retener este requisito para luego recuperarlo cuando abordemos de lleno las características del mercado del suelo. Un segundo elemento a destacar es que existe un número de empresas lo suficientemente elevado como para que sus acciones pasen inadvertidas. Asimismo, se supone que todas las empresas se enfrentan a las mismas curvas de costo y demanda, y este supuesto es, sin embargo, bastante restrictivo, ¿no? Porque si los productos no son homogéneos, las curvas de costo y demanda tampoco, lógicamente, lo serán. Vamos a volver un poquito a las curvas. Estábamos poniendo interacción ante las curvas de oferta y de demanda, y supongan que por alguno de los factores que cambian la demanda, los factores mencionados en la primera clase, por ejemplo los ingresos, los gustos, los bienes sustitutos, por alguno de estos factores aumenta el consumo sobre un bien determinado. Supongan que a una oferta estable, la demanda se desplaza hacia la derecha. Se puede comprobar que la cantidad demandada excede la cantidad ofrecida a este precio, al precio de equilibrio. Bueno, al presentarse esta situación de escasez, los oferentes reaccionan en el mercado aumentando los precios y la cantidad. De ocurrir lo contrario, es decir, de contraerse la demanda efectiva si la oferta permanece estable, el precio tendería a la baja, ¿sí? Tendería a reducirse. Tengamos presente que esta tendencia se está dando bajo el supuesto de que la curva de oferta tiene una pendiente diagonal positiva, es decir, que es elástica. Para que el precio permanezca en el nivel inicial y se produzcan las cantidades que la nueva demanda requiere, es necesario que se modifiquen algunos de los factores de cambio de la oferta. Pongamos por caso que se da un avance tecnológico y que los productores generan condiciones para expandir la producción de Q2 a Q3. En ese caso, el precio de intercambio vuelve a ser el mismo que al inicio. Fíjense, igual que hubo un cambio en la posición por las cantidades producidas y no de la pendiente, es decir, de la elasticidad. Ahora, cuando la oferta no solo no está en condiciones de desplazarse hacia la derecha, como ocurre acá en este gráfico, y a su vez, además de no poder correrse hacia la derecha, es inelástica, cuando la curva está totalmente vertical y fija, el precio aumenta mucho más que en el caso anterior. ¿Sí? La demanda, por algunos de los factores de cambio que vimos, aumenta, pero vemos que el aumento del precio es enorme. Esta suele ser la forma de una curva de oferta a corto plazo en un mercado de suelo urbano. Coloqué un cuadro comparativo de dos estructuras de mercado. Uno de ellos es el de competencia perfecta y algunas características del mercado del suelo que, de establecer algún tipo de relación de semejanza con las estructuras de mercado que recién describimos,
se asemeja sobre todo a un mercado monopolístico, en el sentido de que la oferta suele como comportarse como si los propietarios tuviesen estrategias y decisiones parecidas, y para observar cómo el aumento de la demanda presiona incrementando los precios de diferentes tipos de oferta. Por ejemplo, de la oferta total de suelo servido disponible en el mercado. Recordemos acá que pueden existir varios terrenos que no se utilizan pero que tampoco se colocan a la venta, es decir, que hacen a la llamada escasez económica del suelo. Es necesario decirlo para diferenciarlo de otro tipo de escasez que es independiente de los terrenos que se coloquen a la venta y que se vincula más que nada con la escasez física del suelo servido. Y acá se pone en juego el desplazamiento de estos dos tipos de oferta. Vayamos a la primera curva, a la de oferta económica, por decirlo de algún modo. Supongamos que se mantiene estable la demanda y la oferta de terrenos en el mercado se comprime porque alguna situación, puede ser urbanística, macroeconómica, dispara un poco el olfato especulativo y los propietarios rentistas deciden retener sus lotes vacantes. Vemos además reducirse la cantidad de terrenos ofertados de Q1 a Q3 y que el precio se dispara, por lo tanto, de P1 a P3. Supongamos ahora el proceso contrario, es decir, que se libera stock de oferta en el mercado y las cantidades de lotes que se ofrecen pasan de Q1 a Q2. De mantenerse estable la demanda, bajaría en este caso el precio de P1 a P2. Por esta razón es que se considera tan importante implementar política de suelo que amplíe la oferta, como siempre lo recuerda, lo expresa Carlos Morales. Vayamos al caso de la oferta física de suelo servido y supongamos que se amplía el perímetro urbano. Vemos que si la demanda permanece estable, el precio disminuye notablemente. Sin embargo, esto no suele suceder en la realidad, o al menos hay evidencia empírica que demuestra que la demanda también aumenta significativamente en este caso, al punto tal de contrarrestar el supuesto de la disminución de precio.